Hola a todos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a resolver un problema que recibe el nombre de cultivos. El enunciado de la pregunta es el siguiente. Dice, en un laboratorio de microbiología se están estudiando tres cultivos de bacterias diferentes. La cantidad de bacterias en cada cultivo luego de X horas está determinado por las siguientes funciones. Nos muestra acá tres funciones donde, tal como dice el enunciado, esta función es lo que nos indica es la cantidad de bacterias luego de X horas. Esta información es muy importante porque cuando nosotros em, queremos resolver preguntas con funciones tenemos que identificar qué representa cada una de las variables. En este caso, la variable X es hora, entonces en cada momento en que nos den alguna hora, tenemos que reemplazar en estos lugares de la función, dependiendo de si es el cultivo 1, el cultivo 2 o el cultivo 3. Y la función, el resultado que nos entregan, sería el de la cantidad de bacterias. Eso quiere decir que si en algún momento nos entrega la cantidad de bacterias, es acá donde tenemos que reemplazar. Insisto, dependiendo de cada uno de los cultivos. Con esta información vamos a responder las siguientes preguntas. Y estas preguntas las vamos a responder con una página que se llama Wolfram, con la que vamos a resolver todos estos problemas. Entonces, el objetivo de este video es que al momento de leer sepamos qué es lo que hay que resolver. Con eso en mente, tomamos la expresión que queremos resolver y usamos alguna aplicación para poder llegar a la respuesta. Entonces, el objetivo de este video no es resolver paso a paso, sino que em, estudiar qué es lo que hay que resolver en cada una de las preguntas. Entonces, vamos con la pregunta A. Dice, ¿cuántas bacterias tenía el cultivo al comienzo? Perdón, ¿cuántas bacterias tenía al comienzo el cultivo 3? Como nos habla del comienzo, quiere decir que aún no ha transcurrido ninguna hora. Eso quiere decir que han pasado 0 horas. Por lo tanto, nos pide que cambiemos la X por 0. ¿Dónde vamos a cambiar la X por 0? En el cultivo 3. Entonces, acá lo que tenemos que resolver en la letra A sería el cultivo 3, cambiando la X por 0. Entonces sería 1777 multiplicado por el logaritmo de 1.63. El logaritmo es de base 10. Y eso multiplicado por 0, que es el valor de X que estamos reemplazando, y más 1842. Entonces lo único que hemos hecho acá es cambiar la X por 0. Fíjense que cuando reemplazamos una variable, el resto de los números que son constantes no varía, solo modificamos el valor que queremos reemplazar. Entonces, para responder todas estas preguntas vamos a ir a una página que es Wolfram. Nombre es Wolfram Alpha. Esta aplicación, o sea, esta página tiene aplicaciones para el teléfono, pero me parece que solo tiene para escribir el lenguaje natural. El lenguaje natural quiere decir que si cualquier expresión que nosotros queramos escribir em, no va a estar en texto matemático. Entonces sería un poquitito más difícil escribir algunas cosas. A ver, puedo escribir acá. Ahí. Por ejemplo, si quisiera escribir x al cuadrado, tendría que escribir de esa forma, tal como se escribe en muchas calculadoras. La página, la ventaja que tiene es que podemos escribir entrada matemática. Eso quiere decir que si queremos escribir alguna potencia, simplemente presionamos la tecla y escribimos
todo lo que necesitemos. Ya, y en este caso lo que vamos a calcular es 1777 por el logaritmo de 1.63. Entonces sería 1777 multiplicado. El logaritmo, cuando no tiene base, quiere decir que es de base 10. Pueden presionar acá y escribir el 10, o simplemente presionar la tecla que ya viene con el 10 incluido. 1.63 multiplicado por 0 más 3.6 más 1842. Creo que es 1842. 1842. Entonces aquí nos da que la respuesta es 2830. Entonces el cultivo 3 comienza con 2830 bacterias. Muy importante esto. Si una función tiene dos variables y una representa las horas y la otra representa la cantidad de bacterias, quiere decir que en cada momento, en cada pregunta, solo podemos hablar de horas o de cantidad de bacterias. En este caso, si me entregan la cantidad de horas que han transcurrido, la respuesta va a ser la cantidad de bacterias. Pregunta B. Dice, ¿qué cultivo tendrá más bacterias luego de 24 horas? En este caso nos están pidiendo que cambiemos la X por 24, porque nos habla de horas. Recuerden que solo puede hablar de horas o de bacterias, y en este caso habla de horas. O sea, que vamos a cambiar la X por 24. Entonces, vamos a reemplazar en cada uno de los cultivos. Para el cultivo 1, esto nos daría 1214 multiplicado por 1.14 elevado a x dividido en 25 más 479. Esto es lo que vamos a calcular acá. El x dividido en 25 se ve cortado, pero bueno. Ya, no importa. Para el cultivo 2, lo que vamos a calcular es 929 multiplicado por e, que es el número exponencial, elevado a 0.03 por x, pero en este caso, que es lo que no cambié en la pregunta anterior, x vale 24, entonces sería 0.03 por 24. Si están siguiendo el video, sería ideal que puedan ir calculando. En la pregunta anterior, la x olvidé cambiar por 24. Entonces aquí por 24. Se ve súper cortado, pero lo que estamos haciendo es acá cambiar la x por 24 y acá cambiar la x por 24. Ya, aquí modifiqué para que se note el exponente. Y este multiplicación no debería estar acá, así que lo vamos a eliminar. Ya, entonces estas son las dos expresiones que vamos a calcular. Bueno, falta la tercera, que es exactamente lo mismo. Vamos a copiar mejor, que la letra A, con la diferencia que ahora ya no vamos a cambiar la X en 0, sino que vamos a cambiar la X en 24. Entonces acá sería el C3, el resultado que vamos a buscar. Ahí sí.
Entonces serían las expresiones que vamos a escribir. Como son tres funciones, quizás sea un poco molesto estar escribiendo cada una de las funciones. Pueden usar la forma que quieran para poder escribir las respuestas. En lo personal, no considero que sea tan complejo escribir. Aquí lo único que hice fue cambiar el 0 por 24, aprovechando que ya tenía la función 3 escrita, dada como respuesta 4740. 4740. Oh, puse 3000. Ahora, ¿podría considerarse 4739? Sí, ahí va a depender mucho del contexto y cómo uno quiera trabajar, porque en realidad, si tenemos que aproximar, la respuesta es 4740, pero si consideramos que la bacteria número 4740 no se alcanza a crear, entonces la respuesta podría ser 4739. Pero vamos a dejar la respuesta así. Voy a abrir otro Wolfram para no tener que borrar eso. No sé si en algún momento lo voy a tener que usar. Así que lo vamos a dejar escrito. Vamos a escribir la función del cultivo 1, que es 1214 multiplicado por... Acá es. Como vamos a escribir una potencia, presionamos el botón de la potencia y la base es 1.14 y el exponente en este caso es 24 dividido en 25. Todo eso más 479. En este caso la respuesta es 1856. Y finalmente, vamos a abrir una tercera pestaña. Vamos a calcular la del cultivo 2. 929 multiplicado por el número exponencial que tiene una tecla especial, que es la que está acá. Dice e elevado a y aparece un espacio en blanco. Acá es donde tenemos que escribir 0.03 multiplicado en este caso por 24. La respuesta es 1909. Entonces con esto ya tenemos las tres respuestas. Primero el cultivo 1 en la hora 24 va a tener 1856, el cultivo 2 1909 y el cultivo 3 4740. Entonces la pregunta de cuál tiene mayor cantidad de bacterias sería el cultivo 3 en la hora 24. Vamos a pasar a la pregunta C. Dice, ¿cuántas horas deben transcurrir para que el cultivo 1 tenga la misma cantidad de bacterias que el cultivo 2? Queremos que el cultivo 1 tenga la misma cantidad de bacterias que el cultivo 2, igual cantidad de bacterias. Aquí lo que nos están pidiendo es que calculemos cuándo el cultivo 1 es igual al cultivo 2. Esa es la igualdad que tenemos que resolver. Cultivo 1 igual a cultivo 2. Y eso básicamente sería escribir las dos expresiones o las dos funciones. El cultivo 1, pero sin cambiar la x por ningún número porque no nos está dando ninguna hora la pregunta. Y todo eso multiplicado por el cultivo 2 es e elevado a 0.03x. Esto sería lo que vamos a resolver. El cultivo 1, por un lado, igual al cultivo 2. Porque queremos que ambos den la misma cantidad de bacterias. Entonces, toda esta expresión nos entrega la cantidad de bacterias igual a la cantidad de bacterias del cultivo 2. Esta igualdad es lo que tenemos que escribir acá en Wolfram. Entonces sería 1214 multiplicado por una potencia
que es 1.14 elevado a x dividido en 25 más 479, y todo es igual a 929 multiplicado por el número exponencial, que es e elevado a 0.03x. Fíjense que en esta pregunta lo importante es identificar qué es lo que vamos a responder. La respuesta nos da 22.9. Una de las cosas que tienen que considerar es que Wolfram va a entregar muchas respuestas, muchas expresiones. Tienen que buscar la solución. Entonces, en este caso, solución numérica. A veces dice solución real, otras veces dice solo solución. Solución numérica 22.92. Vamos a dejar 22.9. Esta respuesta es la cantidad de horas. Siempre que nosotros igualamos dos funciones y resolvemos esa ecuación, porque aquí lo que estamos haciendo es resolver la ecuación, lo que obtenemos es el valor de x. Se quiere decir que x tiene que ser 22.99 para que ambas funciones den el mismo resultado. O sea, si escribimos aquí un 22.99, toda esta expresión va a dar el mismo resultado que si escribimos acá un 22.99. ¿Sí? Obviamente en este caso no va a dar exactamente igual, porque en realidad es 22.924822289 y así en adelante. O sea, para que dé exactamente el mismo resultado tendríamos que escribir todos los decimales. Como solo estamos escribiendo el primero, el resultado va a ser similar. Entonces, cuando resolvemos una ecuación, lo que obtenemos es la cantidad de horas. En este caso, que es la variable x, estos son horas. Entonces, ¿en qué momento, cuántas horas deben transcurrir para que el cultivo 1 tenga la misma cantidad de bacterias que el cultivo 2? Tienen que transcurrir 22.9 horas. Y lo que nosotros hemos resuelto acá es la primera pregunta. Porque existe una segunda pregunta dentro de la pregunta C que dice: ¿cuántas bacterias tendrán dichos cultivos? O sea, ya sabemos en qué momento tienen la misma cantidad, es a las 22.9 horas. La pregunta es, ¿y en ese momento cuántas bacterias tienen? Bueno, para resolver lo que vamos a hacer es reemplazar. Reemplazamos en el cultivo 1 la x por 22.9. Y luego en el cultivo 2 la x por 22.9 también. Entonces aquí, donde teníamos un 24, ahora 22.9, porque estamos cambiando el valor de la x. Y vamos a hacer lo mismo en el cultivo 2. En las preguntas en general, basta con que reemplacemos solo uno de los dos, porque ya sabemos que ese es el momento donde se encuentra igual, o sea, donde tienen la misma solución. Lo que sí es recomendable que reemplacen en ambas para comprobar que el resultado que están obteniendo es correcto. Entonces acá estamos cambiando la x en el cultivo 1 por 22.9 y en el cultivo 2 por 22.9. Entonces, en el cultivo 1, 22.9 nos da aproximadamente 1847.8, sería 1848. Entonces acá 1848. Esa es la cantidad de bacterias que tiene el cultivo 1 a la hora 22.9. Vamos a hacer lo mismo con el cultivo 2. Cultivo 2, que creo que lo había borrado, así que voy a borrar esta parte. Y en la x vamos a poner multiplicado por 22.9. No, creo que aquí me faltó 929, eso. Y la respuesta es 1847. Es casi lo mismo. ¿Por qué no es igual? Porque no escribimos todos los decimales. O sea, si hubiésemos escrito más decimales sería con mayor precisión.
Entonces la pregunta es, ¿cuántas horas deben transcurrir para que el cultivo 1 tenga la misma cantidad que el cultivo 2? La respuesta es, tienen que transcurrir 22.9 horas. ¿Y cuántas bacterias tendrán dichos cultivos? Ambas bacterias tendrán aproximadamente 1847 o 1848 bacterias. ¿Qué es lo que uno tendría que responder? Cualquiera de estos dos números. ¿Sí? Ahora, si quieren mayor precisión, la idea sería usar más decimales. Si usamos 22.92, a ver si usamos 22.92, aquí ya da 1848 en el cultivo 2. Entonces ahí va a depender con cuánta precisión quieran la respuesta. Vamos a pasar a la pregunta D. Dice, considerando el tiempo de la respuesta anterior, el tiempo, eso quiere decir que considerando la hora de la respuesta anterior, que sabemos que es 22.9, la pregunta es, ¿cuántas bacterias tendrá el cultivo 3 en ese momento? O sea, en esta pregunta vamos a cambiar x por 22.9 y lo vamos a reemplazar en el cultivo 3. O sea, básicamente lo mismo que acabamos de hacer en las dos preguntas, o sea, en el cultivo 1 y el cultivo 2, ahora también lo vamos a hacer en el cultivo 3. Vamos a responder cuántas bacterias tenía este cultivo cuando los otros dos cultivos eran iguales. Entonces, lo único que cambiamos en la función es donde había un 24 o donde estaba la x, ahora escribimos el 22.9. Fíjense que el resto de la expresión queda exactamente igual. Lo único que modificamos es el valor de x. Entonces acá igual vamos a Wolfram. Yo tengo las funciones escritas por separado solo para que sea un poco más simple quizás reemplazar y no estar escribiendo las expresiones en cada momento. También es recomendable que la escriban en cada una de las preguntas en caso que estén practicando, así se acostumbran a usar la aplicación. Pero bueno, creo que eso va a depender de cómo sea más cómodo para cada uno. Entonces, aquí en la función 3 vamos a cambiar donde estaba la x, vamos a escribir 22.9. Y la respuesta es 4707. 4707. Entonces, cuando el cultivo 1 y el cultivo 2 tenían la misma cantidad, de 1488 aproximadamente, el cultivo 2 tenía 4707 bacterias. Vamos a pasar a la pregunta E. Dice, ¿cuántas horas deben transcurrir para que el cultivo 1 tenga la misma cantidad que el cultivo 3? Básicamente la misma pregunta anterior, pero ahora nos piden el cultivo 1 con el cultivo 3. Entonces tenemos que igualar, vamos a abrir otra ventana. Vamos a igualar el cultivo 1 con el cultivo 3. El cultivo 1 era 1214 multiplicado por una potencia que era 1.14 elevado a x partido por 25 más 479. Y queremos que esto sea igual al cultivo 3. Y el cultivo 3 es 1777 multiplicado por logaritmo, lo presionamos con la tecla que está acá, 1.63x más 3.6 y todo eso con 1842. Presionamos Enter y vemos si esto tiene o no tiene solución. Existen obviamente igualdades que nunca se cumplen, así que puede que no tenga solución. En este caso sí tiene solución. Aquí en el gráfico podemos notar que la solución es negativa, así que lo más probable es que no tengamos esa respuesta. Recta numérica dice que es cercano, era menos 1.7, ahí apareció el número cuando presioné, menos 1.7, pero si nos fijamos en la recta numérica, aparece un punto acá adelante. Eso quiere decir que puede ser que tenga una solución positiva.
La forma de pedir soluciones positivas es, una vez que escribimos la igualdad, agregamos la condición, separando todo con una coma, y agregamos que x sea mayor que 0. Si pedimos que x sea mayor que 0, va a buscar una solución positiva. Esto no afecta, lo pueden escribir en cualquier momento, si ustedes quieren sí o sí soluciones positivas, no afecta en la ecuación. Y acá si nosotros buscamos, nos da una solución positiva, que es 310.3. Así que lo vamos a dejar sí, con 310.3. Estamos resolviendo la pregunta E, y en este caso es que el cultivo 1 sea igual al cultivo 3. Vamos a escribir solo la respuesta, que es 303. Entonces en esta pregunta lo único que hicimos fue igualar ambos cultivos, cultivo 1 igual a cultivo 3. Y la respuesta que obtuvimos es que eso ocurre en dos momentos, pero uno de esos momentos es negativo. Entonces el momento positivo es a las 303 horas. Recuerden que cuando resolvemos, lo que encontramos es el valor de x. Y el valor de x en este caso es horas. Entonces esa sería la respuesta de en qué momento, cuántas horas deben transcurrir para que cultivo 1 y cultivo 3 tengan la misma cantidad de horas. La pregunta siguiente dentro de la misma pregunta E, que aparece acá, es ¿cuántas bacterias tendrán dichos cultivos? Entonces tenemos que hacer el cálculo para el cultivo 1 y para el cultivo 3. Pero ahora la X va a ser cambiada por 303, porque ese es el momento donde el cultivo 1 y el cultivo 3 tienen la misma cantidad de bacterias. Y también calculamos entonces para el cultivo 3 y esto lo vamos a calcular con Wolfram. Entonces para el cultivo 1, voy a dejar esto en orden mejor. Para el cultivo 1 es cambiar la X por 303. Era 303, ¿cierto? Ah, perdón, 310.3. Ya. Bueno, lo modificamos acá. Es 310.3, pero lo vamos a dejar solo en 310. Y la X aquí la cambiamos por 310. Y acá en el logaritmo 310. Ya, ahora sí, eso es lo que vamos a calcular. La cantidad de bacterias. ¿Cómo podríamos saber si nos equivocamos? Bueno, si nos equivocamos, en vez de 310 ponemos 307, de hecho, 303, perdón. De hecho, lo vamos a calcular acá. Con 303, si reemplazamos en la función 1, da 6420 o 6421. En la función 2, si reemplazamos por 303, da cerca de 8 millones. La diferencia es demasiado grande. Ah, porque no estamos reemplazando en la función 3, estamos reemplazando en la función, o sea, la función 2, la función 3. Si reemplazamos por 303 el cultivo 3, da 6634. En el cultivo 1 da 6400 y en el cultivo 2 6600. Sabemos que por no escribir todos los decimales el resultado no va a ser exacto, pero la diferencia no debería ser tan grande. ¿Ya? Entonces esa es una forma de ver si la respuesta que tenemos es correcta o no es correcta. En este caso vamos a cambiar por 310. Y el cultivo 1 da 6643 y el cultivo 2 6652. Igual es una diferencia grande, pero tiene que ver con los decimales. En este caso no escribimos ningún decimal, ¿ya?
Entonces la primera, 6.643. Y la segunda, 6.652. Entonces, ¿en qué momento el cultivo 1 y el cultivo 3 tienen la misma cantidad? Van a tener la misma cantidad en la hora 310. ¿Y cuánto van a tener? Aproximadamente 6.600, entre 6.643 y 6.652. Esa sería la respuesta de la pregunta E. Para que esos resultados sean iguales, tenemos que ir agregando decimales. Quizás con un decimal la respuesta se va a acercar, con dos decimales se va a acercar un poco más y así en adelante. Pregunta F. Dice, considerando el tiempo de la respuesta anterior, o sea, considerando las 310 horas. Y vamos a cambiar la X por 310. Considerando las 310 horas de la respuesta anterior, ¿cuántas bacterias tendrá el cultivo 2? Y por lo que alcancé a notar cuando estaba calculando recién y me equivoqué de función, esto va a ser una respuesta gigante. Para el cultivo 2, tenemos que cambiar la X por 310 y así vamos a obtener la respuesta. Entonces vamos a Wolfram y en la función del cultivo 2 cambiamos la X por 310 y nos da una respuesta gigante. ¿Ya? Bueno, no hay muchas respuestas acá, pero aquí donde dice resultado aparece 1,01614, muchos puntos, por 10 elevado a 7. Cuando la respuesta es muy grande, esto lo va a entregar en notación científica. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que el decimal, o sea, el número, tiene muchos dígitos, entonces lo entrega en notación científica. Ese 10 elevado a 7 que aparece al final significa que tenemos que considerar 7 dígitos después de la coma. Eso quiere decir que va a ser 1, 0, 16, 14, 19. Oh, eso, hasta el 9. ¿Sí? Que si lo aproximamos lo podríamos dejar en 10. Entonces esto sería 10.161.420 bacterias. 10.463.000. No, me perdí. 10.161.420. 161.420. Esa sería la cantidad de bacterias que va a tener el cultivo 2 cuando el cultivo 1 y el cultivo 3 sean iguales. 10.161.420 bacterias. Recuerden que la notación científica nos indica cuántos espacios después de la coma tenemos que considerar. Como es 7, entonces avanzamos 7 espacios. El 0, el 1, el 6, el 1, el 4, el 1 y el 9. ¿Sí? Sería 419, pero como el dígito que viene es 8, lo aproximamos a 420. Esa sería la respuesta de la pregunta F. Pasamos a la pregunta G, que debe ser similar a las preguntas anteriores. En este caso nos pide que cuántas horas deben transcurrir para que el cultivo 2 tenga la misma cantidad que el cultivo 3. O sea, vamos a responder la misma pregunta, pero ahora con el cultivo 2 igual al cultivo 3. Cultivo 2 igual cultivo 3. No sé si acá se alcanza a notar dónde están las preguntas. La A, la B, la C, la D, E, y ahí está. Cultivo 2 igual a cultivo 3. Entonces en este caso vamos a tomar el cultivo 2,
que es el cultivo que está acá. Y en vez de 24, obviamente tiene que ir con X. Y eso va a ser igual al cultivo 3, que es con logaritmos. Y obviamente en vez de la 24 va una X. Entonces la ecuación que tenemos que resolver es la igualdad que aparece acá. El objetivo, recuerden, de este tipo de ecuaciones es determinar la cantidad de horas. ¿Ya? Estamos igualando las cantidades de bacterias para poder encontrar la cantidad de horas. Entonces esta ecuación es la que tenemos que reemplazar en la igualdad. Voy a borrar la función 1 acá para escribir la función 3, que es 929, multiplicado por el número exponencial, que es 0.03x. Ya había quedado con x mayor que 0, no afecta en nada, así que lo más probable es que no entregue una respuesta directa. Es decir, fijamos en recta numérica, hay una respuesta antes del 0 y hay una respuesta cerca del 60, que es la que aparece acá, 58.6 horas. Entonces x 58.6. Esa sería la respuesta para la pregunta de en qué hora ambos cultivos, el 1 y el 3, perdón, el 2 y el 3 tienen la misma cantidad de bacterias. Tienen la misma cantidad de bacterias a las 58.6 horas. Y tal como aparecían las preguntas anteriores, ¿cuántas bacterias tendrán dichos cultivos? Tenemos que calcular cuántas bacterias va a tener el cultivo 2 en ese momento. Voy a copiar acá. Y esto se obtiene cambiando la X por 58.6. Entonces acá lo único que hemos hecho es cambiar la X por 58.6, que es la respuesta que obtuvimos en la igualdad. Y también vamos a hacer esto con el cultivo 3. Vamos a reemplazar la X por 58.6, que es la respuesta que se obtuvo a la pregunta que estamos resolviendo. Entonces vamos a Wolfram y en la función del cultivo 2 cambiamos la X por 58.6, nos da 5.389. 5.389. Esa sería la cantidad de bacterias del cultivo 2 en la hora 58.6. Y también hacemos esto con el cultivo 3. Cambiamos la X por 58.6. Y nos dice que es 5.389 también. Está correcta la respuesta. Recuerden que estábamos buscando el momento donde ambas funciones daban la misma cantidad. En este caso no necesitamos escribir tantos decimales para que sea exactamente la misma. Así que esa sería la respuesta de la pregunta G. Y la pregunta H, igual que todas las preguntas anteriores, ¿cuántas bacterias tendrá el cultivo 1 en ese momento? O sea, en el momento considerando la respuesta anterior. H nos pide que cambiemos la X por 58.6 y nos pide que cambiemos la X por 58.6 pero en la función del cultivo 1. Entonces vamos a cambiar la X por 58.6 en el cultivo 1. Y esto nos da como respuesta, bueno, tenemos que escribirlo en Wolfram. Vamos a la función del cultivo 1 y cambiamos la X por 58.6. Fíjense que uno cambia solo el valor de la X. El resto de la función no se modifica en ningún momento.
¿ya? Y eso es muy importante. La respuesta sería 2129. 2129. Eso quiere decir que cuando cambiamos la X por 58.6 en el cultivo 1, la respuesta es de 2129. Dicho de otra forma, el cultivo 2 y 3 en la hora 58.6 tienen la misma cantidad de bacterias, que son 5389, y en ese momento el cultivo 1 solo tiene 2129 bacterias. Vamos a pasar a la pregunta I. Dice, ¿cuál de los tres cultivos llegará primero a las 4497 bacterias? Esta pregunta es muy distinta a todas las anteriores, y lo importante de notar acá es que nos dice que la cantidad de bacterias es de 4497. Eso quiere decir que queremos que el resultado sea en cada uno de los cultivos sea de 4497. ¿Sí? Eso quiere decir que si vamos al cultivo 1, a este lado, perdón, a este lado no vamos a escribir nada porque no sabemos cuántas horas y el resto de los números no se modifica. Eso quiere decir que ese lado de la igualdad queda exactamente igual. Lo que vamos a cambiar es a este lado vamos a escribir la cantidad de bacterias, 4497. Pero fíjense, muy importante, que solo cambiamos el lado de las bacterias. El otro lado de la igualdad queda exactamente igual, porque no sabemos cuántas horas han transcurrido, por lo tanto la X no se modifica. Y tampoco se deben modificar los números, las constantes. Entonces esto quedaría simplemente para el caso de la ecuación 1, 479, sería esta igualdad la que tenemos que resolver. No había puesto la letra HI. Esta es la igualdad que queremos resolver. Sabemos cuál es el resultado que queremos, 4497. Sabemos no conocemos, perdón, la cantidad de horas, que es X. Y el resto de los números se mantiene igual porque son parte de la función, son constantes. Entonces, en este caso, esa igualdad es la que tenemos que escribir en Wolfram. Fíjense que esto sería simplemente dejar la X donde iba la X, pero ahora vamos a escribir el resultado. O sea, 4497 igual a toda la función. Y en este caso nos da que la respuesta es 228.36. Lo vamos a dejar en 228. 228. ¿Qué quiere decir esto? Que el cultivo 1 se demora 228 horas en llegar a los 4497 bacterias. Veamos qué ocurre con el cultivo 2. $4.497 igual a todo el cultivo 2, con la diferencia que ahora ya no es con ningún número, sino que la X. Entonces, esta es la igualdad que nosotros queremos resolver. Queremos que la respuesta del cultivo 2 sea 4497 y no sabemos en qué momento eso va a ocurrir. Entonces vamos a Wolfram y escribimos esa igualdad. Aquí queda con X y el resultado es 4497. La respuesta es, tienen que buscar acá, dice solución real, 52.56. Lo vamos a dejar en 53. Si aproximamos, sería 53. ¿Qué quiere decir esto?
que el cultivo 2 se demora 53 horas en llegar a los 4497 bacterias. Y el cultivo 3 hacemos exactamente lo mismo, pero mantenemos la X y queremos que el resultado sean 4497. Entonces la igualdad que queremos resolver es esta igualdad que aparece acá. Sabemos cuál es el resultado que queremos, pero no sabemos cuál es el valor de X. Escribiendo esto en Wolfram, solo tenemos que recordar que la X sigue siendo X, en este caso no tiene que ser reemplazada por ningún valor, y queremos que el resultado sea 4497. La respuesta en este caso es 16.9, lo vamos a dejar en 17. Entonces la respuesta para el cultivo 3 sería que se demora 17 horas en llegar a los 4497 bacterias. ¿Sí? Ese sería todo el desarrollo de este problema. Les recomiendo que lo repasen y se fijen en lo importante que es entender, más que hacer cálculo y cosas por el estilo, porque en esta pregunta nos estamos apoyando 100% en aplicaciones para poder llegar a la respuesta. Lo importante es saber qué hacer y dónde reemplazar. ¿Sí? ¿Qué significa cada variable? Si las funciones vienen con letras, que son variables, tenemos que saber qué significa cada una de esas variables para saber dónde hay que reemplazar, qué es lo que tengo que igualar, qué es lo que tengo que resolver. ¿Sí? Así que les recomiendo que practiquen esta pregunta para que puedan desarrollar bien esos problemas. Eso, si hay algún error en alguno de estos ejercicios, si escribí algún número mal, me pueden avisar y vemos cómo corregirlo. Eso, espero que estén bien, cuídense y nos vemos en otro video.